Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. Un programa más de la entrevista tepezonteña. Su servidor Daniel Montes. Este día pues tenemos un invitado especial que es el licenciado Jorge Quinteros, muy conocido aquí en el ámbito de los tepezontes, hijo de don Manuel Quinteros, con quien tendremos una conversación muy especial. El licenciado Quinteros pues ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha sido juez de familia, participa en muchos seminarios relacionados con la familia y pues él nos dirá más de su quehacer. ¿Qué tal, estimado licenciado? Cuéntenos acerca de don Jorge Quinteros. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación, Daniel. Muy fino, muy buena ocasión para reunirme no solo contigo, sino que con los estimados amigos que nos hacen el favor de observarnos y oírnos en esta ocasión. Soy una persona originaria de San Juan Tepezontes, con un vínculo muy fuerte con San Miguel Tepezontes. Desde luego, pues que fue un lugar donde estudié mi 7º y 8º grado, y aparte de los vínculos de amistad con muchas de las personas originarias y residentes en este lugar, también pues he sido unido por otra actividad deportiva en su momento, pues el fútbol, ¿verdad? Que desde la época en que estudiábamos acá en el plan básico, justamente en las cercanías del lugar donde nos encontramos, quedamos luego pues en esas competencias, en esa, entre comillas, rivalidad que había entre los equipos de mi pueblo, San Juan Tepezontes, y de San Miguel. Recuerdo el Deportivo San Miguel, el UDEM, Unión Deportiva Migueleña, en San Juan pues el Atlas, el América, y en algún tiempo pues me tocó también participar como parte del UDEM, y fue muy grato pues conocer muchas personas. Para los jóvenes que nos sintonizan, el tercer ciclo que hoy ustedes conocen, 7º, 8º, 9º, se llamaba Plan Básico. Cuando el licenciado venía aquí a San Miguel Tepezontes, porque en San Juan no existía ese tipo de estudio, se llamaba Plan Básico, ¿verdad? Para que se pongan ustedes al tanto de esa situación. En aquellos tiempos yo recuerdo que había mucha aspereza entre los dos pueblos, ¿verdad? Había rivalidades y había muchos mitos que hacía que hubieran conflictos algunas veces. ¿Alguna vez, licenciado, usted se vio envuelto en esas cuestiones de rivalidad entre San Juan y San Miguel? Sí, especialmente cuando se trataba de los eventos futbolísticos. Yo recuerdo que mi hermano Oscar y yo éramos delanteros del equipo de San Juan, ¿verdad? Y pues como delantero, alguna que otra vez pues teníamos la oportunidad de hacer algún gol, y por eso no éramos bien vistos por los aficionados de los equipos de San Miguel. Teníamos un sobrenombre, un apodo derivado del que tenía nuestro papá, ¿verdad? A mi papá, y lo conocerán, pero lo voy a recordar, a mi papá le decían como apodo el Toro, y por tanto nosotros éramos los Toritos. Entonces la barra de San Miguel pues pedía que se marcara a los Toritos o a los Toros. Ya luego que fuimos creciendo, a raíz de eso pues hubo eso, que en ese plano creo yo que se vale, ¿verdad? Porque es cuestión de aficionados a un deporte. Ya en otros planos que se daban y que nosotros dichosamente no participamos, pues ya son censurables, ¿verdad? Por ejemplo, en épocas de festividades de San Miguel, de festividades de San Juan, pues se dice que hubo algunos conatos o algunas diferencias que llegaron incluso a veces hasta los golpes físicos, lo cual dichosamente en la actualidad pues se ha superado. Se observa que ha habido una madurez ya entre los habitantes de uno y otro pueblo, y no puede ser diferente si somos pueblos gemelos, somos pueblos hermanos y nos unen una historia en común.
Sí, estimado joven que nos ve, la verdad que está diciendo el licenciado era así. Antes era delicado ir a San Juan o venir a San Miguel, porque se reunían en grupitos y tiraban piedras y todo eso, pues, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy es totalmente diferente eso. Y ellos pues eran conocidos como los toros, ¿va? Los toros y eso del fútbol. Nosotros los migueleños, recuerdo yo, nos gustaba ir al baile de gala de San Juan Tepezontes el día 26 de septiembre. De diciembre. De diciembre. Como la fiesta de nosotros es en septiembre, por eso me estaba equivocando ahí. De diciembre, ¿verdad? Entonces, hacían fiestas maravillosas ellos, ¿verdad? Con la mejor orquesta que estuviera en boga en ese momento. Cuéntanos algo de esas fiestas, licenciado. Pues las fiestas de San Juan se intentaban siempre celebrarlas con la mayor pompa posible, y en el caso personal pues puedo contarlo de manera directa porque desde adolescente participé en los entonces llamados comités juveniles, luego el comité de festejos, que lo celebrábamos conjuntamente con un comité de originarios de San Juan, residentes en San Salvador. Recuerdo a don Beto Merlos, al mayor José Fermín Merlos, a don Carlos Candaday Flores y a doña Lidia González y una serie de personas que eran originarios de San Juan pero vivían en San Salvador. Sí. Entonces se hacía el baile justamente de gala. El mayor Merlos, que trabajaba era el administrador del círculo militar, traía unos meseros que atendían a las personas que acudían al baile de gala. Bueno. Y como lo decías tú, pues se trataba de traer siempre la mejor orquesta. En las últimas épocas, la Flores, antes fue la Casino, y así la orquesta que estaba más de moda. Yo recuerdo, estimados seguidores de la entrevista, que nosotros no nos perdíamos esa fiesta, ¿verdad? Porque era algo fantástico, pues, ¿verdad? Hasta es como difícil describir la alegría, la seguridad que había en aquel momento. Y nosotros los de San Miguel Tepezonte siempre nos íbamos, porque nuestras compañeras pues viajaban de San Juan para acá y las acompañábamos en el regreso, ¿verdad? Había un lugar muy famoso que todos tenían temor pasar por ese lugar, de los Amatones. ¿Qué nos puede contar, licenciado, de los Amatones? Bueno, justamente los Amatones después del punto limítrofe entre los dos municipios, entre San Miguel y San Juan. Curiosamente queda en una parte intermedia entre el cementerio de San Miguel, ubicado al costado oriente del municipio, y el cementerio de San Juan, al lado poniente de San Juan. Se dice que ocurrieron tantas cosas en ese lugar, fenómenos sobrenaturales, y yo solo puedo contar de uno que me tocó vivir directamente en ocasión de una fiesta que habíamos venido al plan básico. No recuerdo qué se celebraba, pero nos tocó regresar, como siempre lo hacíamos, aún de día a San Juan, caminando. Entonces íbamos justamente al oriente del cementerio de San Miguel y tomamos un atajo de la carretera donde hay una curva luego del desvío de San Juan, pero nosotros pasamos en medio de una finca, sí, para salir justamente de manera inmediata a los Amatones. Pues pasamos la finca y llegamos a retomar la carretera ya justamente en el punto de los Amatones. Incorporándonos a la calle, escuchamos a nuestras espaldas, a pocos metros, como que se desgarró una rama, ¿verdad? Pero algo muy fuerte, como que el viento, que no hacía viento, no llovía en ese momento, como que había botado algún árbol y se oyó un ruido muy fuerte. Pues nosotros, que éramos adolescentes, nos asustamos, salimos corriendo porque se conocían otras historias que ya nos habían contado. Sí. Y el día siguiente que teníamos clase, nosotros, curiosos, pasamos por la misma ruta a tratar de ver cuál era el árbol que se había caído. Toda la finca intacta, ningún árbol caído, ninguna rama caída, y no había posibilidad que la hubiesen leñado, que la hubiesen recogido, etc., porque nosotros íbamos a la medianoche
y veníamos a clase, eso quizás de las 7 de la mañana. Sí. Todavía no era posible que se hubiera... Bueno, hoy tienen un relato de que sí era cierto que en los amatones existían sustos. Le vamos a preguntar hoy al licenciado, lo vamos a poner aquí un poco incómodo, porque fíjense que ellos de San Juan a nosotros nos decían los chimboleros, ¿verdad? Entonces hay que ver por qué, pues, ¿verdad? Que nos diga por qué nos decían los chimboleros. Díganos ahí, licenciado, ¿por qué nos decían así? Bueno, igual como estoy seguro que algunos hermanos de San Miguel tendrán aspectos que contar de quienes somos de San Juan, yo puedo decir que quienes somos de San Juan justamente utilizábamos esa frase originada justamente en el hecho de que el lago de Ilopango, la laguna como le conocemos coloquialmente, permitía pues el que se obtuviese el producto como peces, como chimbolos, etc. Y de ahí derivaba esta denominación. Incluso hasta algunas frases. Yo, si me lo permites, puedo recordar una frase que dígala porque quiero que la escuchen los tepezonteños y es cierto lo que va a decir, licenciado. Se utilizaba vamos a ver si es cierto. A manera de broma, a manera de burla, si se quiere, cuando en San Juan se decía que los de San Miguel utilizaban mucho el asumá. Asumá. Eso sí que miren, dice migueleño. Esa frase sí que nos hace especiales y casi singulares en cualquier parte. El asumá. Que de dónde, ahí sí yo no tengo datos, pero yo he visto que la gente la expresa cuando hay admiración de algo. Cuando algo les admira, dicen asuma como una especie de una expresión que signifique como es admiración, ¿verdad? Y eso siempre, bueno, de hecho todavía se ocupa en el pueblo. Qué bueno, qué bueno. No, y a mí me parece positivo porque, y admiro y felicito la iniciativa de esta actividad, de esta página, porque eso tiene que ver con conservar aspectos de carácter cultural para las nuevas generaciones y para las que vienen. Eso es sumamente importante. Seguramente, como usted lo dijo, perdón, tú lo dijiste, las personas de mayor edad seguramente tendrán alguna explicación o nos podrán dar algún dato de dónde surgen expresiones de ese tipo. Por supuesto que habrán algunas otras. Fíjense, estimados seguidores de la página, que a raíz de lo que dice el licenciado, si alguien puede escribir ahí y darnos información para que nuestros seguidores estén más enterados de todo esto, porque la página de eso se trata, de rescatar esa cultura que se va olvidando, va quedando, nadie le toma interés, y eso es el afán de la entrevista tepezonteña, como presentar este día al licenciado Jorge Quintero, que fue alumno del tercer ciclo y llegado a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, juez de familia. Hoy pues tiene su consultoría con respecto siempre a familia. Es un honor tenerlo aquí pues con nosotros en la página. Así que, licenciado, algo más que quiera agregar aquí a esta entrevista, que es un montón, pero dentro de esto se nos hace tan pequeño el tiempo que no sé cómo. Vamos a preguntarle a nuestro productor cómo va a ir nuestro espacio. 13:39. Bueno, entonces ya tenemos espacio. Bueno, recordemos que don Manuel Quintero, si no fuera por el transporte de ellos, a saber cómo hubiéramos hecho para ir a San Salvador, porque los buses, la Quinteros, ellos eran los dueños de esos buses, prestaban una gran utilidad. ¿Algo que recuerde de los buses, alguna anécdota o algo, licenciado? Bueno, mi papá efectivamente se dedicó al transporte. Llegó a tener 2 buses, las Quinteros. Bueno, una de ellas se le llamaba la Quinteritos por su tamaño. Pero él nos ilustraba mucho con las historias. Hablaba mucho de un bus que se dice que fue la primera que vino a estos pueblos, la Poblana. Contaba que en época de invierno, que no teníamos la carretera panorámica todavía, se viajaba a San Salvador por la ruta de los Mazahuat.
Entonces hablaban de algunos lugares de la carretera como la Cuesta del Paraísal y algunas otras, donde en invierno a los buses tenían que ir con yuntas de bueyes a traerlos, porque a razón del lodo que se formaba, costaba subir, primero patinaban y luego se quedaban ahí. Entonces eso era algo que ocurrió antes de que contáramos con la carretera panorámica. Ya luego, pues ya el recorrido se acortó para Santiago Texacoangos y San Salvador, y fue entonces que mi papá ya tuvo estos buses en los que nosotros colaboramos. Yo recuerdo justamente, para ubicarnos en el lugar donde nos encontramos, que salíamos en el viaje de las 4 de San Juan, veníamos a San Miguel a eso de las 4:15, 4:20, acá por la iglesia, pues nos estacionábamos un momento, íbamos a una panadería que estaba a un costado de la iglesia, no sé si aún está, pero íbamos a comer pan francés recién hecho, calientito, con una tacita de chocolate. Esa panadería existe todavía, licenciado, esa panadería de doña Rosa López, que hoy la administra el hijo Jaime, ¿verdad? Ahí está y siempre haciendo su pan temprano a las 4 de la mañana, así que esos recuerdos, y eso es lo que necesitamos de nuestra página, pues, ¿verdad? Que ustedes sugieran alguna entrevista o que aporten para las generaciones, que eso pues yo creo que ni sus papás se los cuentan, ¿verdad? A menos que tengamos personajes como el que tenemos ahorita aquí, que seguiremos teniendo más personas de San Juan Tepezonte, así como de San Miguel, de todo tipo, ¿verdad? Aquí van agricultores, profesionales, no sé, hasta podríamos llamar a gente que en cuestiones empíricas hoy se han vuelto muy productivos, ¿verdad? Así que vamos a tener todo eso en nuestra página. Y yo quiero agradecer una vez más al licenciado Quintero, Jorge Quintero, que ha hecho un tiempito para estar en la página tepezonteña. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado, ¿alguna palabra más de...? Sí, muchas gracias. Nada más quiero muy rápidamente referirme, ya que hacía alusión a la carretera panorámica, a la época de la construcción y más que todo posterior a su construcción, cuando era nueva la carretera, tanto que le llamábamos así, Calle Nueva. Justamente en ese viaje que se salía temprano, a las 4 o 5 de la mañana de nuestros pueblos, acá en la carretera se hablaba se veían monos, se observaban venados que se atravesaban la carretera, y ya no digamos conejos. Había una diversidad de animales que algunos de ellos, la mayoría seguramente ya no existen, pero sería importante también tener más conocimiento de toda esa historia que se dio, porque esta era una parte muy dada a la vegetación. Ya la carretera pues vino a interrumpir el hábitat de estos animales silvestres. Bueno, ya conocieron parte de la historia de los tepezontes. Muchas gracias y lo esperamos en otro programa más de la entrevista tepezonteña. Muchas gracias.